Estos segundos literalmente cambiaron la industria del anime. Muchos lo veréis como algo normal, como algo poco relevante o cotidiano, pero el hecho de tener semana a semana contenido nuevo de Dragon Ball es algo que los fans no tuvimos durante mucho tiempo. Y es que la vuelta de Dragon Ball fue en ese lejano 2013 algo que nadie, en serio, nadie esperaba. Lo último que habíamos tenido de esta franquicia fue Dragon Ball GT, que terminó, escuchad bien, en 1997. Y durante estos más de 15 años nadie, pero es que nadie tenía la esperanza de que Dragon Ball pudiera volver, y más teniendo en cuenta todo lo que pasó con Dragon Ball GT. Es más, yo recuerdo que en aquella época yo era un churumbel que había visto Dragon Ball Z e incluso Dragon Ball GT, y lo tenía pues como eso, una serie que veía de pequeño pero que ya terminó, y todos habíamos aceptado que ese era el final, y pues que nunca volveríamos a ver a Goku y los demás. Sí, había alguna OVA o algún especial así más despreocupado, tonto, pero nada nos hacía pensar que el resurgir del anime y manga por excelencia pudiese ser una realidad. Y todo esto cambió con esta película, Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. No me voy a poner muy pesado con el cómo inició todo, que sabéis que no me gusta alargarme en los vídeos. Procede a hacer un vídeo que dura 2 días y medio. Y es que, como sabréis, hemos analizado todas las sagas de Dragon Ball Z, y tranquilos que sé que debo hacer Dragon Ball original, así como GT y más cosas de Dragon Ball, que tiene tanto material que no doy abasto, tranquilos. Pero no os preocupéis porque vamos a hacerlo todo a su debido tiempo. Por eso es que hoy iniciaremos un largo y maravilloso viaje por todo Dragon Ball Super. Una continuación por algunos amada, por muchos otros odiada, y eso sí, para todos, controversial. Super no es algo que deje indiferente a nadie, desde luego. Pero aquí hay algo curioso, y es que el inicio de Super y de esta saga de la batalla de los dioses tiene 3 versiones. La primera, que sería la película y el primer material que salió oficialmente en 2013. Segundo, tendríamos la adaptación al anime en 2015 y por último, y para sorpresa de todos, salió la adaptación al manga como último material oficial, semanas después de ese mismo 2015. Y vamos, como podréis imaginar, esto de base crea una barbaridad de problemas en la propia estructura de la historia, de los personajes y de básicamente toda la franquicia de Dragon Ball Super, que vamos a intentar ordenar y analizar lo mejor que pueda, os lo juro. Hablaremos de cada una de sus versiones, en qué se diferencian y sobre todo en qué son mejores o peores cada una de ellas. Por lo que, como dicen los Uchiha, jálense unas papas, ajusten sus asientos y prepárense porque iniciamos este viaje por todo Dragon Ball Super. E iniciamos así la batalla de los dioses. La película. Debo reconocer que esta película la recuerdo con mucho, pero mucho cariño y sobre todo nostalgia. Hace ya 10 años que salió en los cines, no me lo puedo creer, lo puto abuelo que estoy ya. Y no diré que fuese la 8ª maravilla del mundo o que la recuerde como la mejor obra audiovisual que haya visto en mi vida, porque ese rinconcito de mi corazón ya lo tiene ganado Pokémon. Pero debo recalcar que reviéndola he sacado muchas más conclusiones y cosas positivas de lo que se comenta normalmente en la comunidad, y muchas cosas que se pasan bastante por alto. Tiene cosas malas, claro está, pero también cosas buenas y cosas muy incomprendidas, y poco a poco ya iréis viendo a qué me refiero. Pero volviendo a su estreno, pues yo sí que lo vi como el inicio de algo, lo vi como que eso podía ser una segunda juventud de Dragon Ball, y en muchos aspectos se puede notar que los productores estaban buscando eso, estaban buscando una respuesta y poniéndonos a prueba a todos nosotros, y obviamente la mejor forma de hacerlo era mediante una película. No había forma más fácil, sencilla, pero a su vez perfecta para regresar con Dragon Ball, y es que el mismísimo Akira Toriyama estuvo involucrado en esta, algo que si no me equivoco no ocurrió en ninguna otra película de Dragon Ball, y como sabemos pues nuestro mangaka favorito pues sí le gusta hacer su manga y sus historias, pero no es que tampoco se piense demasiado o estructure claramente cómo lo va a hacer todo. Muchas veces él ha dicho que iba haciendo su historia sobre la marcha, y eso no es malo si tu historia ya tiene unas bases consolidadas y solo tienes que crear a partir de ahí, pero el problema es que estas bases en Super fueron totalmente cambiadas y removidas, y buscaron crear nuevas bases sin tener muy claro cómo proseguiría la historia, y como dije, pues esto es un problema que arrastraría Super por siempre y para siempre. Pero bueno,
Ya luego me explico claramente a qué me refiero con todo esto. El caso es que la película inició de una forma exquisita, dándonos varias secuencias a modo de remaster de los mayores y más importantes acontecimientos de la historia de Goku y los demás. Una gran idea teniendo en cuenta pues que hacía muchos años que no teníamos a la serie presente. Pero lo más relevante de todo es que se usa el lore de los Kaijus, el mundo de los Kaioshins y todo eso que se introdujo en la última saga canónica del manga, es decir, la saga de Majin Buu, para hacer de hilo conductor con lo que se querría contar en esta nueva historia. Y es que el mayor ejemplo de esto fueron los Kaioshins, los tipos estos con cara de enfermo que son conocidos más popularmente por ser unos vendehumos, pero que confeccionaron el mundo místico de Dragon Ball, siendo así las mayores deidades en este universo quienes se encargaban de crear los planetas y la vida. Pero así como en todo, pues se necesita un equilibrio. Si existe alguien que crea, también debe haber alguien que destruya. Si hay vida, también debe haber muerte. Y eso significa que si había Kaioshins o dioses de la creación, también había Hakaishins o dioses de la destrucción. Y ahí es donde aparece el dios de la destrucción de este universo, conocido como Bills. Vale. Eso no es lo que esperaría de alguien así. La introducción de Bills a la historia es muy Toriyama. Estoy seguro que en primeras instancias este personaje era alguien mucho más loco y con esencia como le gusta a Toei Animation, pero está claro que Akira cogió el guión y cambió ese concepto para darle una personalidad muy diferente a lo que se podría esperar de alguien cuya función es literalmente matar y destruir. Incluso en su apariencia no es alguien que luzca aterrador o algo así, es literal un gato faraónico que le gusta echarse siestas. Y si os soy sincero, no me disgusta esta reconversión de alguien que podría parecer maligno a alguien que es más bien neutral. Personalmente preferiría algún soldado del General Tablos, pero bueno, lo acepto. Está curioso y al menos evitaron lo genérico, que es algo que peca mucho Toei Animation. Y no solo se nos habla de Bills, sino que también se nos crea a otro personaje llamado Whis. Y estos dos personajes pueden parecer poca cosa, pero son literalmente los personajes pilares y esenciales de esta película y de la saga, obviamente, pero sobre todo de toda esta secuela de Dragon Ball Super. La inclusión de ambos personajes era totalmente esencial para narrar nuevas aventuras en nuevos contextos, y por ende para seguir con la franquicia tal y como la conocíamos. Acabamos con personajes que destruían planetas y universos sin esfuerzo alguno. Por eso era, creo yo, imprescindible y rompedor el crear un nuevo horizonte, creando de inicio una escala de poder totalmente nueva e incluso un punto de referencia para nuestros protagonistas. Ambos expanden el lore místico y celestial que vimos en la saga de Buu, ya que el concepto de los dioses de la creación, los dioses de la destrucción acompañados de los ángeles para mantener así un total equilibrio en el universo es una idea excelente y ciertamente muy interesante, pero eso no quita que la forma en cómo se incluyeron, a mi modo de ver, fue bastante perezosa. Fue literalmente que el gato se estaba echando una siesta y se despierta apelando que en su sueño apareció un guerrero de leyenda llamado Super Saiyan God, y ese es el motivo literal por el que se involucra con los guerreros Z. Y joder, presentarnos a prácticamente la clave que nos permite desarrollar toda la serie de esta forma fue, para mí, una muy mala decisión. Era la oportunidad para romperla y hacer una introducción increíble con un personaje cuyo poder se escapa a nuestra imaginación. Una idea tonta que tengo podría ser que hubiese distorsionado la realidad con su despertar, que hubiese realmente un impacto real en el universo. Nadie recuerda a Bills por su inicio porque fue incluido de una forma, a mi modo de ver, muy vaga y hecha con prisas para tener algún enemigo para sustentar la vuelta de Super. Y claro está, cuando se enfrenta a Goku en el planeta de Kaiosama, rompe claramente la escala de poder, acabando con el Super Saiyan 3 como si de un Yamcha salvaje se tratara. Pero no hay realmente ese impacto real como una buena introducción de un personaje con tal importancia merecía. Y no estoy diciendo que todos los personajes antagónicos o villanos, o simplemente personajes introducidos en el shonen, tengan que tener introducciones mastodónticas, porque eso no es así. Por ejemplo, la introducción de Whis es excelente. Es un personaje neutral y por tanto tiene
tiene una aparición completamente básica y cotidiana, y sin grandes florituras porque no es un personaje que las necesite. Justamente su neutralidad es lo que lo hace genial, pero si lo que resalta realmente de ellos es el absurdo poder que tiene, pues para mí en un inicio debe mostrarme algo que realmente lo ejemplifique. Bills es literalmente el dios del universo, el ser más poderoso que está a años luz de todo lo que habíamos visto, y al menos a mí de primeras no me lo parece. Varios villanos de la serie tienen mejores introducciones que él, y cuando hablamos de introducción también me estoy refiriendo al cómo se acopló el nuevo lore presentado con la historia existente en la obra, porque no se hace como que este nuevo personaje sea una deidad completamente desconocida por los personajes ya presentes en Dragon Ball, sino lo que se hace es que se incluye y se trata de introducir como si fuese un elemento que siempre ha estado ahí cuando claramente no lo había estado. La gran ejemplificación de todo esto es el hecho de que Bills fuese quien mandara y gobernara por encima de Freezer, y me parece una buena pero a la vez muy mala idea. La parte positiva es que eso, como he dicho, pues lo conecta con personajes que ya conocíamos de la historia. No es una gran conexión porque tampoco se nos mencionó ni se nos dijo nada previamente que nos pudiese hacer pensar que un ser así existía, pero se esfuerzan en hacernos pensar que esa conexión ya existía. La parte negativa es que para mí eso ya empieza a afectar a uno de los grandes personajes de Dragon Ball Z como lo fue Freezer. El decirnos que eliminar a los Saiyans fue idea de Bills le quita mucho peso a la saga de Namek, al propio personaje y a su figura de emperador. Freezer fue construido como el dictador del universo con un poder superlativo y que nadie podía siquiera acercársele en cuanto a poder o estatus. Sin embargo, la gracia del personaje es que quiso eliminar a los Saiyans porque tenía genuinamente miedo a una rebelión de una raza como los Saiyans, y sobre todo tenía completo pavor a que la famosa leyenda del Super Saiyan fuese una realidad, lo que hizo de su saga una de las mejores de la franquicia y seguramente para muchos la mejor, y es normal porque se ejecutó todo de una forma sublime. Todas las bases del personaje son en relación a su historia con la raza de los Saiyans, y si ahora literalmente nos cambias el canon porque ya Freezer en el manga nos explica todo esto y nos dices que Bills fue el que se lo mandó, que era su jefe y que cada miércoles por la tarde le limpiaba las zarpas si tenía un poquito de requesón, pues entonces te estás cargando en gran parte a esa figura que fue el mayor villano de la franquicia, y también te lo cargas en su vertiente como emperador, alguien que tomaba decisiones a raíz de sus ideas de conquista, quitándole la potestad de la decisión tan importante que tomó, y que fue la clave de la historia con los Saiyans y de su propia saga, pues claramente eso para mí afecta negativamente al personaje. Y si Bills fuese otro tipo de personaje mucho más racional o estratega, aún te lo compraría, pero como veremos al tipo básicamente se la suda todo, aniquilaba planetas y los destruía pues porque sí. Si le hacían un sándwich con mantequilla y a él no le gustaba la mantequilla, pues Hakai y pa'l río. Así de absurdas eran sus decisiones. No tiene ese proceso mental y con las ideas claras como las que tenía el emperador del universo. Y aunque haya dicho esto, sorprendentemente Bills no es alguien que caiga mal, o al menos en mí no generó nunca un rechazo. Más bien me agrada su existencia. Es algo extraño, supongo, pero si algo tiene Toriyama es saber hacer personajes que no disgusten, seguramente debido a que les sabe dar grandes personalidades, seguramente en este caso siendo algo tonta y muchas veces clásica en los mangas shonen, pero de igual forma consigue que como mínimo no te caiga mal, y eso es primordial si va a ser tu base y sobre todo va a armar problemas como este. El hecho es que, como dije, Bills quiere darse de piñazos con el Super Saiyan God y se entera que Goku fue el que venció a su perra Freezer, por tanto va hacia allí y obviamente pues pelean. Pero lo que quiero remarcar de esto es que Goku en esta versión no hace el retrasado en plan «Hola, señor Gatuno, peguémonos a piñas». Claro que quiere pelear, pero se muestra como alguien despreocupado y no como alguien imbécil, que son cosas muy diferentes. Y esto lo recalco pues para cuando hablemos de las otras versiones. En su pelea realmente Bills le reconoce que tiene un gran poder, pero como ya dije lo noquea ultra fácilmente, y se dirige ahora sí a la Tierra donde están el resto de Super Saiyans. Casualmente ese día se estaba desarrollando el cumpleaños de Bulma, concretamente cumplía... Bueno, la verdad es que la edad de una damisela nunca se desvela.
Cumplía como 200 años y ahí sigue, siendo nuestra waifu. El caso es que ahí podemos ver de vuelta a todos esos personajes que amábamos tanto de la franquicia, que ahora pues se juntan después de cada saga y es algo normal, pero en aquella época poder volver a ver a todos esos personajes juntos de nuevo nos daba justo en el cocoro, os lo aseguro. Y entre ellos había también la banda de Pilaf, que por alguna extraña razón ahora estaban pequeños, y no sé, se usa todo esto como comedia y la verdad es que estos tipos me dan mucha pereza. Nunca me han hecho gracia ni siquiera en su saga, y de hecho seguramente por su culpa el inicio de Dragon Ball me parece tan increíble somnífero. No me transmiten casi nada y aunque me los vuelvas a traer en Super Toriyama, pues a mí me la pela. Entiendo que para darnos nostalgia los trajeron, pero creo que a nadie le importan estos tipos, que en la película solo hicieron que molestar y aburrir durante todas sus apariciones. Como mucho podríamos decir que inicia un poco el romance de Trunks y Mai, pero de eso no quiero ni pensar aún. Ya se ocupará el FBI cuando lleguemos a la saga de Black. Entonces aquí se vuelve a dar esa dualidad que mencionamos con Bills, y es que ahora es Vegeta quien dice conocerlo, que obviamente se rió de él, de su padre y de su raza, y que siempre estuvo ahí, nadie lo supo. Que sí, que ya te vimos. Pero también se muestra la otra cara de la moneda, y es que cuando se une a la fiesta de Bulma, aun sabiendo que es un nuevo personaje, encaja muy bien con ellos, cae bien y es divertido el ver cómo se relaciona de una forma cómica con todos. Lo vemos en una conga, bailando breakdance y hasta casi darse de piñas con Satán, cosa que no te recomiendo, Bills. Y sobre todo destacar a Vegeta, que lo persigue y ve cómo le dan constantes microinfartos al ver cómo Bills está a punto de enfadarse. Me parece una parte bastante cómica y una faceta de Vegeta muy divertida que a mí me gustó mucho. Pero eso nos lleva así, a lo que todos estamos pensando. Preparaos, porque ahí vienen los prohibidos de Vegeta. ¡Bingo! 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 ¡Dios! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis ojos! Soy consciente que este acto de Vegeta es una muestra inequívoca de que ha cambiado muchísimo desde que llegó a este planeta, desde que se dio su evolución en la saga de Buu y todo lo que queráis. Pero joder, ¿ponérmelo a bailar como un retrasado era necesario? Ya han humillado a Vegeta miles de veces en combate durante toda su historia, y ahora humillarlo también fuera de ellos es muy duro para los fans del personaje. No me seáis tan malos, por favor. Y sí, se toma como algo cómico y todo, pero no sé, macho, para mí es innecesario hacer pasar por eso a Vegeta. Para mostrarnos su cambio no creo que fuese algo primordial, y más teniendo en cuenta que luego no se optaría por hacer lo mismo con otro personaje que ahora veremos. Pero aún así, debo decir que muy dentro de mí sí que me hace gracia, la verdad. Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo. Esto sin embargo al final no serviría porque, como hemos dicho, Bills es caprichoso, como solo un gato puede ser, con la diferencia de que un gato tiraría una taza sin motivo aparente, y pues él destruiría el planeta entero porque Boo se comió el último pudding. Muestra clara de que pensarse mucho sus acciones no se las piensa. Entonces haría algo que sería bastante la tónica en Super, humillar a esos personajes que eran los más poderosos de la precuela. Ni Gohan místico, ni Gotenks fase 3, ni Majin Buu, todos, absolutamente todos, son basura ahora y prácticamente en un futuro, marcándonos una línea que desgraciadamente seguiría bastante la serie, porque como dije está bien el crear una nueva escala de poder, a mí me parece bien y una idea excelente, pero debes intentar nivelar a tus personajes para que puedan ir subiendo también de poder, algo que claramente no se hace, que no es solamente exclusivo de esta saga, pero bueno, aquí empieza todo. Cuando esto ocurre a la cumpleañera se le acabaría la paciencia, lo que lo hace mucho peor aún, porque estas serán muchas cosas, pero por lo que más destaca es por su carácter, tan así que volvió el príncipe de la raza guerrera más orgullosa del mundo en un simio bailongo. Y tan así que abofetaría al dios de la destrucción sin dudarlo ni un instante. Bills respondió, claro está, con un Hakai y pa'l río. Y ahora sí le dan un buen momento que nada tendría que ver con bailes del fornique a Vegeta, ya que este al ver a Bulma caer emergería de rabia y en un rage totalmente loco de Vegeta conseguiría no solo golpear a Bills, sino que encadenar varios golpes llegando a superar el poder de Goku en Super Saiyan 3, un hecho de por sí impresionante. Y es tan increíble porque al ver la bofetada de Bills, este dice literalmente: no te atrevas a tocar a mi Bulma.
lo que demuestra que Vegeta aprendió la lección de la saga de Buu, aceptó quién era ahora realmente, y por eso no puede permitir que traten así a su mujer y madre de su hijo, mostrándonos que por sus seres queridos Vegeta podría volverse extremadamente fuerte, y es una línea muy interesante que seguirá al personaje a partir de ahora. Increíble cómo Vegeta, sin llegar siquiera a la fase 3, consigue sorprender y apalizar por momentos al dios de la destrucción. Un muy buen momento que tampoco eclipsa lo que mencionamos, pero que bueno, para mí le da mucha sustancia a Vegeta en esta película. Desde luego no hay nada más Toriyama que esto. Bills procede a destruir la Tierra, pero como no, en el último momento y tal y como le gusta hacer a nuestro protagonista, aparece Goku en el último momento. Como obviamente no puede hacerle frente, este decide preguntar a Shenron por el tan esperado Super Saiyan God, y es que en la película la figura de este Saiyan es diferente a las otras versiones. Aquí se nos presenta una leyenda que, aunque se vuelve a abusar del recurso de la leyenda así como lo fue con el Super Saiyan normal, pues bueno, al menos montan algo diferente. Se nos dice que el Super Saiyan God fue un guerrero que nació para derrotar a los demás de la raza Saiyan. Apareció como un salvador que acabaría con los actos malvados de estos, pero que poco a poco los Saiyans volvieron a cometer actos barbáricos y poco a poco la figura de ese Super Saiyan God quedó solamente como una leyenda que eliminaron de su historia porque, claro está, los Saiyans eran seres totalmente locos y sedientos de sangre. Y esa figura es la del tan conocido Yamoshi, y realmente creo que todo esto es muy interesante y ojalá se use más adelante en Super, cosa que obviamente hasta el momento no se ha hecho, pero bueno, está bien, al menos le dan algo a esa historia que la hace mínimamente diferente y con algo de sentido dentro de la historia. Por lo que para crear un Super Saiyan God necesitarán a 5 Saiyans de corazón puro, tal y como lo era el héroe de las leyendas. Todos se preguntan si realmente Vegeta podría entrar dentro de la ecuación, y al darse cuenta que lleva un tiempo sin hacer ninguna maldad, deciden felicitarlo como el buen chico que es. Madre mía, cómo me reí en esta parte. Y a su vez nos enteramos que Videl está embarazada y que conformará el grupo para que ahora sí pueda darse el ritual en todo su esplendor. Y ahora por fin emerger el tan esperado Super Saiyan God. Y a ver, no es secreto para nadie que el Super Saiyan God es de las formas, si no la forma más odiada por todos, y ciertamente es entendible, pero quiero que escuchéis todo lo que tengo que decir sobre ella porque no solo tiene partes negativas, os lo aseguro, pero es un hecho que, tal y como lo consigue Goku aquí, es la peor transformación hasta el momento y de largo. Y eso es sobre todo porque no tiene nada que ver con las otras fases del Super Saiyan, absolutamente nada. Me refiero sobre todo al método de obtención. Todas las formas que consiguieron anteriormente en la serie podrán gustar más o menos, pero es un hecho que se consiguieron tras muchísimo entrenamiento. Esa era la base de todo, e incluso podríamos decir que es la base de Dragon Ball. Por eso que ahora de repente se nos diga que juntando las manos de 6 Super Saiyans se alcance un poder tan y tan abrumador que escupen todo lo que habíamos visto anteriormente. Le quita peso a todo lo que habían conseguido nuestros protas y más aún crearía varios problemas a posteriori. Y todo esto se suma a que al menos a mí el diseño no me gusta del todo, me parece bastante vago y que de nuevo marcaría tendencia de pelucas de colores en Dragon Ball, cambiando solo las tonalidades y prácticamente nada más del personaje. Porque a Toriyama entiendo que no le gustaban las nuevas formas más musculadas y más varoniles, pero eso no significa que lo que debas hacer es cambiar el color de pelo y decir, venga, me subo encima del dólar. Al menos a mí el Super Saiyan God no me da esa sensación de divinidad, de alguien perteneciente a una raza guerrera y que además es un ser divino. Podría haber sido algo mucho más profundo y vistoso, pero acabó siendo un Goku rojo que podría ser parte de cualquier fan manga, que sí, que reconozco que en parte no luce mal del todo, pero me parece tan poco interesante y sobre todo marca tanto una línea en las transformaciones a partir de ahora que no me gusta para nada. Y
Sí, sé que si nos ponemos a pensar en las otras fases, pues tampoco eran diseños hiper complejos. Literal, la fase 2 es la fase 1 con rayitos. Pero al menos había una narrativa increíblemente ejecutada detrás que te hacía olvidar todo eso. Lo bueno aquí es que eso pone a Goku en otro nivel y le permite entrar a otra escala de poder completamente, y eso siempre es cool, y otras cosas que ahora hablaremos, pero en general el primer impacto no es del todo positivo, y es entendible. Aunque es verdad que en la película, algo que personalmente no recordaba, tratan de trabajar todo este concepto y me lleva en cierta parte a apoyarlo y entender su método de obtención, ya que el propio Bills menciona que él también se impresionó al conseguir ese poder, es decir, a él le concedieron ese poder para poder llegar al nivel de los dioses, porque simplemente le era imposible haber llegado a ese nivel sin una ayuda externa, es decir, el mundo de los dioses no es algo que un simple mortal pueda alcanzar por su cuenta, por ende en cierto aspecto tiene sentido que se deba utilizar un método de obtención basado en una leyenda, en un ritual para poder romper esa coraza de mortal y poder llegar al nuevo mundo de los dioses. Y si eso lo relacionas con el personaje, pues entonces sí queda algo mucho más interesante y compacto con una narrativa potente. Y aquí sorprendentemente se hace. En la película se hace mucho énfasis en el cómo Goku no está contento con este poder. No le gusta la idea de que un mundo así no pudiese llegar solamente con su esfuerzo y su entrenamiento. Y eso es algo que lo frustra. Entonces ahí se añadieron algo que enfatiza en el personaje y su evolución como guerrero, admitiendo que solo lo hizo porque quería poder luchar contra Bills de verdad. Por ende, él dejó su orgullo como guerrero de lado por un bien mayor, el poder entrar en un terreno totalmente nuevo y evolucionar así él también. Y esto es el mensaje general de la película. Vegeta tuvo que hacer una jaca para que le tiraran suscripciones. Tengo que hacer una jaca. Un momento, aguanta. Pero significó dejar el orgullo de lado por un bien mayor, proteger a sus seres queridos, así como Goku tuvo que hacerlo también para poder pelear contra Bills. Y esto en parte es gracias a los terrícolas, a la forma que los humanos tenemos de interaccionar y relacionarnos con los demás, es lo que hizo a ambos Saiyans ser personas totalmente diferentes a los orígenes de su raza, y eso incluyó a Bills, quien no destruiría la Tierra porque de una u otra forma también le llegó esa calidez que desprendemos los seres humanos. Un mensaje final para mí muy bonito. El problema que hablaremos luego es que este concepto no es trabajado más adelante, se queda solamente como algo exclusivo de esta película que claro está para mí ya la hace en general bastante buena, pero pensando que esto después desembocó en una serie larguísima, esta idea del dejar el orgullo de lado para poder entrar al reino de los dioses no se vuelve a profundizar, lo que me parece una pena completamente. En cuanto a su combate, ciertamente tiene sus subidas, como esa increíble escena donde Goku emerge con toda su fuerza desde el subsuelo, y también tiene bajadas como el absurdo uso de CGI que inició justamente aquí, pero en general es muy buena. Mucho dinamismo en los planos, buenos diálogos como los que mencionamos y muy buena acción. Una pena que solo durara aproximadamente 15 minutos del total de la película, que era más de hora y media. De igual forma, en este combate se nos hace entender que Bills es claramente superior al Super Saiyan Dios, pero de igual forma es como que no está tan y tan lejos. Todos conocemos la famosa escala de poder del 6 de Goku, el 10 de Bills y el 15 de Whis, pero eso de nuevo es claramente algo que no estaba premeditado. El GOT es una fase que sufre mucho en retrospectiva, porque se quedó muy rápidamente fuera de la escala de poder, al igual que Bills, pues porque a medida que avanza la historia andan bufeándolo para que Goku y los demás no lo alcancen aún. Además que por la propia naturaleza del personaje es difícil realmente crear tensión en la película, quizás un poco al inicio, pero al fin y al cabo has visto que Bills es muy caprichoso como para enfadarse por un pudding, por lo tanto también se desenfadará por, yo que sé, por una natilla. Joder, qué ricas las natillas, Ronaldinho. Aunque como dije, eso no es malo, realmente su pelea en muchos aspectos fue muy buena, no creo que fuese excelente, pero muy buena, y lo que me encantó fue sin duda su final. Como siempre, Goku va más allá del poder
poder que había mostrado en su nueva forma. Aún habiendo llegado a límites nunca antes alcanzables, él seguía empujando ese muro y llegando cada vez más lejos, algo que le gustó muchísimo a Bills. Por eso su final me parece excelente. Bills le dice que Whis es su ayudante, pero sobre todo es su maestro, y que por tanto es aún más fuerte que él, y que incluso ahí fuera hay otros universos con seres mucho más poderosos que el propio Goku. Y esa es también la clave de Super, y el por qué dije que se debía crear una escala completamente nueva, porque encaja perfecto con las bases del manga de Dragon Ball. Siempre habrá alguien más fuerte que tú. Goku sonríe al escuchar eso porque con todo esto se le abría un horizonte totalmente nuevo, nuevas aventuras, nuevos rivales y sobre todo nuevos combates para superar sus límites se le presentaban ante él. Y como sabemos a nuestro Saiyan, no hay nada que le haga más feliz que pelear contra oponentes fuertes. La película acaba como siempre con nuestros protagonistas y sus tonterías de siempre, pero a su vez dando esa sensación de que esto era solamente el inicio de una nueva historia, tanto para ellos como para nosotros, porque todo esto iniciaba lo que conocemos como Dragon Ball Super. Por lo que en general esta película como película me parece muy buena. Sus mayores errores pueden ser el que posteriormente se convirtiera en la primera saga de Dragon Ball Super. Al final esto era como un episodio piloto sin meditar muy bien cómo seguiría si al final todo era positivo. Pero como obra individual reviéndola años después puedo afirmar que es una de las mejores películas de Dragon Ball, con un mensaje ciertamente muy bonito y dándonos el preludio de lo que podría ser Dragon Ball en un futuro. Pero lastimosamente no nos podemos quedar con esto, porque Dragon Ball Super inició realmente como franquicia con su anime y con la adaptación de esta película. Anime. Como dije al inicio, el anime de Super empezó siendo un producto sin manga, un producto que empezaría adaptando las películas de la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer, y ya posteriormente empezarían a crear nuevas historias, y la verdad es que su inicio, es decir, sus primeros capítulos, sí fueron tal y como yo creo que debieron ser. En la película, por su naturaleza, debía enfocarse en ir al grano desde el inicio, pero en el anime se tomaron la molestia de mostrarnos algo que creo que es muy importante, que es el periodo de paz que pudieron vivir. En teoría, tras el arco de Buu se entró en un periodo de paz bastante duradero, y lo vemos ejemplificado con Goku laborando. Es decir, lo vimos durante 200 arcos en la serie, pero laborar, eso jamás. Si eso no es paz, ya me diréis vosotros que lo es. En mis tiempos Goku o estaba muerto o estaba entrenando, no había término medio. Qué buenos tiempos aquellos. Podemos ver a Goku y a Goten, a mi chico Goten con su papá pasando tiempo juntos. Y por pasar tiempo juntos me refiero a casi asesinarlo al minuto 2 de la serie. Claro que sí, Goku de Super. Y el episodio 1 en general estuvo bien, quitando que por alguna extraña razón nos pusieron a Goten y a Trunks peleando con una serpiente, pero bueno, estuvo bien porque además nos dan un motivo por el cual Goku se va con Kaiosama, que es el que Satán le hace entrega de una gran y jugosa cantidad de Zeni, que en un inicio se lo dieron a él como salvador del mundo, pero este quería dárselo a Goku por todo lo que hizo por la Tierra, un bonito gesto que realmente me gusta que se incluyera. También en estos primeros capítulos podemos ver a Vegeta pasando tiempo en familia y yendo al tan famoso parque de atracciones que le prometió a Trunks en la saga de Buu, y en definitiva mostrando un poco de ese mundo de paz que hubo tras el final de Dragon Ball Z. Pero debo decir que eso es lo único rescatable de estos 14 primeros episodios que abarcan la batalla de los dioses. Todo lo demás es una marabunta de capítulos de relleno y sobre todo de pésima animación que, vamos, no me extenderé mucho, pero solo diré que por culpa de este inicio totalmente horrendo fue el por qué yo mismo estuve varios años sin verme Super. Con lo que había visto por internet tenía miedo de que este fuese una basura y no me atrevía ni a verlo. El infame capítulo 5 aún sigue sin dejarme dormir por las noches.
es que creo que muchos con el inicio de Super tuvieron un bajonazo increíble. Claro está, el anuncio de la secuela nos volvió a todos completamente locos y bailongos, pero al iniciar con un refrito de películas y además con una calidad tan y tan baja, fue sin duda una decisión pésima, y motivo por el cual creó una gran ola de hate que creo que incluso se mantiene en la actualidad, porque mucha gente aún no le dio la oportunidad a Dragon Ball Super, y todos estos capítulos alargan innecesariamente todo lo visto en la película: planos alargados, secuencias repetidas, zooms constantes que, vamos, son técnicas que usa Toei para hacer de algo que tendría que durar 2 minutos, hacer horas y horas de somnífero, y además extendiéndose en cosas absurdas como la banda de Pilaf pescando y demás chorradas que no valen nada de tu tiempo ni del mío tampoco, que desgraciadamente ya lo gasté viéndolo. Lo único salvable es que alargaron la pelea entre Goku y Bills, que la película fue para mí demasiado corta. Por todo lo demás no hay nada rescatable. Hubiese francamente preferido que usaran escenas recicladas de la película y ya luego intentaran rellenar las partes del capítulo con otras animaciones, y no el hacer todo este quilombo de nuevo que no gustó a nadie. Además, el problema no solo reside en el cómo se adaptó, sino también en el cómo cambiaron la narrativa de todo. Aquí no exploraron lo del ritual, la leyenda de Yamoshi como sí se hizo en la película. No enfatizan en el cómo Goku no está contento con el poder que obtuvo, pero en cambio sí que tuvieron tiempo para añadir escenas donde Goku se lía al contar cuántos Saiyans necesitan si son 5 más 1. Claro, Toei, adaptar el mensaje de la película no, pero hacer a Goku retrasado, para eso sí sois buenos, ¿eh? Y esto en muchas otras secuencias donde a Goku lo hacen estúpido porque sí, como su primera conversación con Bills, que parece un simio con ropa, aunque en verdad es eso. Pero vamos, ¿me entendéis? Aquí marcan una línea idiota con Goku que no entiendo por qué se mantiene durante todo el anime de Dragon Ball Super. Se cargan también todo lo establecido en la película y en general me parece una pésima y larga adaptación de una película que originalmente era bastante buena. Y tranquilos porque hay más. Vayamos con la adaptación del manga. Dios mío, necesito un ibuprofeno. Manga. El manga de inicio fue un material adicional, era solamente un complemento a lo que veríamos en el anime, siendo justamente lo contrario a cualquier manga convencional, y eso hizo del manga de Super un producto muy pero que muy pobre, al menos en sus inicios. Y es que básicamente el manga es un speedrun de Dragon Ball, y en 2 minutos ya han llegado al al Super Saiyan God. Es el tratar de acoplar y aplastar al máximo la saga que adaptan, contando lo mínimo para que la serie más o menos se pueda seguir. Y digo más o menos pues porque hicieron esto en solamente 4 capítulos del manga. 4 capítulos. Que sí, que tiene más páginas que un manga semanal. Ya te oí, querido y amado suscriptor. Te pillo y te rajo. Pero eso no quita que como producto que cuenta la primera saga de Super, pues es muy pobre. Lo mejor para entender lo que estoy diciendo es leerlo uno mismo. Pero os pongo un ejemplo muy sencillo. Y es que todos podremos concluir que lo más importante de esta saga seguramente es Bills y también la nueva fase de Goku. Pues de esta última, todo su trasfondo de la historia Saiyan, todo el ritual, el embarazo de Videl que lo hace posible y su presentación es todo eso que tanto en película como en anime fueron varios minutos, aquí en el manga fue adaptado en una sola página. Miradlo vosotros mismos. Sonic estaría muy orgulloso de Toyotaro, pero yo no. Esto es otro problema del manga de Super, el saber que estás contando una historia que ya todos conocemos por tercera vez, es lo que supuso acelerar tantísimo el proceso de creación y dar para mí una muy pobre adaptación. Y ni hablar del todo el mensaje que comentamos sobre la película, porque obviamente también se elude todo. Ni siquiera se ve el tango de Vegeta. Pero tenemos que hablar de algo importante, y es que, como todos sabemos, el autor del manga de Dragon Ball Super no era el propio Akira Toriyama. Este ahora sería el guionista, y para las manos en este nuevo manga tendríamos a Toyotaro, quien sorprendentemente se hizo famoso por hacer fanmangas de Dragon Ball, el conocido y popular Dragon Ball AF. Algún día me lo leo y hablaremos de ello, tranquilos, dejad de ponerme comentarios. Literal, nadie me había dicho nada. El hecho es que el estilo de dibujo del nuevo ilustrador está bastante bueno. La verdad es que se sienten unos trazos más rectos y algo más artificiales, por así decirlo. Es decir,
Toriyama, sobre todo al final de su manga, se caracterizaba por un dibujo más agresivo donde se acentuaran más los salientes de los personajes, pero aquí es como que todo es más redondo y algo más distinto. No digo ni mejor ni peor, pero sí diferente, y al menos a mí el dibujo me gusta mucho. El panelado sí que es algo muy distinto a lo que hacía Toriyama. Creo que al menos al inicio el orden de los paneles de Toyotaro son muy difusos y no te guían fácilmente por sus páginas. Demasiados panels en diagonal y con una composición que los hace más dinámicos pero menos fáciles de entender. Toriyama cumplía eso de una manera excepcional. El seguimiento visual que puedes hacer en su manga es sobresaliente, pero Toyotaro aquí carece de esa virtud. Pero esto, a raíz que avanza el manga, va variando y será interesante ir viendo con vosotros qué tal lo va haciendo el sucesor de Toriyama. Aún así, como dije, los personajes lucen muy bien y el arte creo que está muy bueno, como el Kamehameha de Goku, y como veremos creo que es un digno sucesor para el arte de Dragon Ball. Bueno, en definitiva, como hemos visto, esta saga es bastante peculiar. El tener 3 versiones distintas a analizar ha sido toda una odisea, os lo aseguro, pero creo que se ha entendido lo que creo que son sus aciertos y sus errores. Sufre en retrospectiva al ser una serie larga y con unos inicios no demasiado bien planteados. La inclusión rápida y poco meditada de Bills y Whis es un ejemplo, o el poder de este mismo también lo es más adelante. O como no, la fase del Super Saiyan God son buenos ejemplos. Además de esta última, al ser desechada rápidamente y además sin motivo alguno no ser usada en personajes como Gohan, Goten o Trunks, pues además de tener unas bases algo discutibles, está totalmente inutilizada en un futuro y también olvidada. Y de ahí pues se entiende mucho el hate que ha recibido. Pero en sus inicios la película, como dije, es mucho mejor de lo que recordaba. Se explora todo el tema del ritual, se relaciona todo con las evoluciones de Goku y de Vegeta, y por supuesto abre el abanico de Dragon Ball a un mundo infinito de posibilidades y sin ningún tipo de límites, siendo para mí una muy buena película y a su vez una muy mala saga inicial. Al final la película fue un episodio piloto y consiguió una respuesta más o menos positiva de los fans, pero desde luego que generó lo que se quería, volver a poner el foco en esta franquicia, y solo para confirmar ese hype que sentíamos los fans de Dragon Ball, pronto estrenarían otra película, volviendo ahora con el villano de Dragon Ball por excelencia. Prepárense porque pronto hablaremos de la resurrección de Freezer. Recuerda que puedes apoyarme haciéndote miembro del canal o en mi Patreon que tienes en la descripción. Gracias por todo y nos vemos pronto.